para derecho, ¿eh? Es decir, no es una definición filosófica la que estamos buscando, sino por qué, a qué llamamos derecho en nuestras sociedades. ¿Por qué? Porque todos tenemos la impresión, y bien diríamos a nuestro alrededor, y seguramente ustedes, para definirse, para estudiar esta carrera, los que estudian derecho sobre todo, han tenido una serie de imágenes, una serie de puntos de vista que estaban vinculados con el derecho. Hay algunos aspectos que vemos histórica y exteriormente. ¿Por qué? Porque el derecho es un hecho. Nosotros lo miramos como un hecho social. Es un hecho social que se está dando permanentemente en nuestras sociedades. Así que es algo nuestro, que todos de alguna manera hacemos, de una u otra forma. Ya van a ver qué distintas formas tenemos para hacerlo. Pero ¿cuáles serían, por ejemplo, esas manifestaciones concretas que podríamos relacionar con el derecho? Una de ellas es que existen leyes. Ustedes saben que en el país existen leyes y que las leyes son regulaciones de la conducta. A veces para protegernos, a veces también para castigar a la persona que no ha cumplido con su deber jurídico. De modo que esa es una impresión que nosotros tenemos externamente, inmediatamente vemos que hay derecho a las leyes. Pero ¿quién hace las leyes? Y ahí hay otra expresión que como hecho verificamos que las leyes las hace el Poder Legislativo, más concretamente los legisladores. Si hablamos de leyes nacionales, los legisladores nacionales, que son el poder que se encuentran en el Poder Legislativo, en el Senado y en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Ustedes ya saben que el Poder Legislativo se divide en dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Eso es otra impresión que ustedes ven, porque basta que miren un poco la televisión, ahora que aparece mucho el Zoom, y van a ver las sesiones de los diputados donde discuten esas leyes, esas reglas que se van a imponer a nosotros. ¿Qué otras cosas vemos? Vemos que hay otros funcionarios públicos, vemos que hay policías por la calle, los asociamos con el derecho. Vemos que hay gobernadores, que hay ministros, que hay concejales, que hay intendentes. También son funcionarios que asociamos inmediatamente con el derecho, que forman parte de ese uso del derecho que hacemos en la sociedad y de la cual nosotros ya ni que formamos parte. Otro sujeto que conocemos y que tenemos conciencia de que existe es el juez. Es un señor que está puesto ahí, de alguna manera, por las autoridades, para resolver conflictos en casos de que lo hubiera. El juez no está para legislar, no dicta leyes, no dicta normas. Lo que hace es, cuando hay algún conflicto de intereses, el juez interviene para llevar al caso concreto a un determinado equilibrio o al equilibrio que el derecho pretende. Y después están nuestras conductas, ustedes lo ven. Para ingresar a la facultad tuvieron que hacer un tramiterío importante, seguramente llenar papeles, buscar antecedentes, buscar sus antecedentes de la escuela secundaria, etcétera, etcétera. Todo eso implicó un trámite. Ese tipo de trámites ustedes también lo sienten vinculado con el derecho, ¿no es cierto? ¿Y qué otra cosa también ustedes sienten vinculados al derecho? Los valores que el derecho genera, es decir, los valores como la justicia, la igualdad, la solidaridad, etcétera, etcétera, la equidad, etcétera. ¿Por qué? Porque ustedes tienen una relación casi natural, digamos, no es así, pero es casi enseñada en sus propias casas, en virtud del cual el derecho se vincula con la justicia, de hecho que sí, históricamente se ha vinculado de una manera extraordinaria. Y ahora, por supuesto, también, porque para que
pues, ¿para qué serviría, qué fundamento tendría el derecho si no fuera lograr el orden social, la igualdad, la paz, la seguridad, la justicia, etcétera? Así que eso es otro punto que también vemos. Como vemos, esta situación que estoy planteando revela que el derecho está compuesto por una serie heterogénea de factores. Ven que hay normas, conductas, funcionarios, autoridades, valores. Bien, todo eso es lo que imposibilita, pero digamos, una definición completa acerca del derecho, donde pudiéramos reunir todos esos aspectos. Hay muchísimas definiciones de derecho, pero generalmente segregadas. Por ejemplo, Kelsen dice que el derecho es un conjunto de normas. Esa es una definición muy fácil, que ustedes la van a aprender enseguida. Otros autores nos van a decir que el derecho es la justicia o que es una forma de lograr el bien común. Otros autores nos van a decir que el derecho es algo que implica la subordinación de una clase social sobre otra. Es decir, porque ven un aspecto negativo en el derecho, otros nos van a decir que el derecho sirve para el orden social. Es decir, hay muchas posibilidades de definir el derecho, pero es muy difícil lograr una que englobe toda la heterogeneidad que asumimos, que acabamos de ver, que asumimos cuando nos referimos al término. Entonces, a nosotros nos ha parecido mejor, antes que enseñarles una definición, que empecemos a analizar el derecho relacionado con otras palabras, que son otras instituciones, otros aspectos, otros elementos que aparecen vinculados con el derecho. Y si nos vamos al programa nuevamente, vemos qué es lo que vamos a hacer. ¿Por qué aparece, por ejemplo, aparece después del concepto del derecho, aparece unas perspectivas, después aparece el derecho como norma, después aparece el derecho y el Estado, después el derecho y la fuerza, el derecho y... Ahí está. ¿No tenía audio? ¿Sí? Bueno. Un segundito se cortó. Un segundito, sí. Está bien. En todo el itinerario de la unidad, del tema 1, ustedes van a ver los conceptos con los cuales vamos a comparar el derecho, porque el derecho tiene mucho que ver. Por ejemplo, tiene mucho que ver con las normas, lógicamente. El derecho tiene que ver muchísimo con el Estado, porque en principio el Estado es el que realiza la creación normativa más importante. Si bien hay otras formas de creación normativa, pero lo que realiza el Estado es muy importante. Fíjense ustedes también que vamos a ver, además de derecho y Estado, vamos a ver el poder. ¿Por qué? Porque el Estado ejerce el poder y ejerce sobre el derecho un poder que es monopólico. Solamente el Estado puede, por ejemplo, imponer sanciones. No puede ser impuesta de otra forma. El derecho también tiene que ver con la fuerza, porque para imponerse el Estado necesita el uso de la fuerza, no la fuerza de los azotes, que era antes de la Sagrada de 13, pero sí la fuerza de que existe una cárcel, por ejemplo. Eso es una manera de ejercer fuerza. La persona que ha llegado ha realizado un hecho ilícito contra el derecho va a pasar por medio de la fuerza y del poder del Estado a estar internada en la cárcel X años. ¿Se comprende? Así que todo eso es lo que vamos a ir viendo ahora. Vamos a ir viendo todos estos conceptos, vamos a relacionarlos y vamos a ver
que todos tienen vinculación con el derecho, de una u otra forma. Por eso están ahí, en el concepto del derecho. No es que nosotros nos venimos a dedicar al Estado como si fuéramos cientistas políticos, no. O vamos a mirar al Estado en su relación con el poder. Vamos a mirar la coacción, la fuerza, el uso de la fuerza por el Estado, el poder, lo que el Estado tiene como monopolio del poder, y vamos a mirar todas estas realidades en función y para el desarrollo del derecho y para lograr finalmente un concepto lo más abarcativo posible. Bien. Perdón, Eloy, voy a agregar algo para que presten atención, que es muy importante lo que dice Eloy y que se puede llevar al resto del programa. ¿Por qué? ¿Qué recomendación quiero hacerles a ustedes? Vieron que la clase pasada yo les decía, Eloy también, que es importante que ustedes estén con el programa siempre a mano, ubicados en el programa, etc. Nosotros hoy comenzamos de lleno con los contenidos de la asignatura, por supuesto, siguiendo el programa, que como dijimos es nuestro recorrido. Ahora Eloy está haciendo esta aproximación al concepto del derecho, y esto último que él les marcaba es importante en el sentido de que nosotros ahora estamos en el capítulo 1, y el capítulo 1 plantea un título importante con letras en negrita, imprenta, que se llama El concepto del derecho. ¿Y qué es lo que estaba diciendo Eloy? Que nosotros vamos a ir por distintos lugares durante todo el recorrido de este tema 1, pero todos esos aspectos y puntos y temas que vamos a ir abordando a lo largo de este tema 1 van a confluir o van a ir hacia que nosotros podamos pensar en la idea de qué es el derecho, o hacia lo que sugiere el título, o comunica el título, que es el concepto del derecho. Entonces ustedes lo importante es que tengan presente que mientras estamos en el tema 1, ya sea realizando actividades, mirando diapositivas, leyendo el material, leyendo algún tema, dentro de los puntos que ofrece el programa o que invita el programa, piensen que estamos hacia la construcción de este gran tema que nos invita el título, el concepto del derecho. Después, cuando pasemos al tema 2, ya se van a encontrar ustedes que el título es otro, los saberes jurídicos. Entonces, todo lo que estemos reflexionando a lo largo del tema 2, ustedes tienen que pensar que siempre vamos a hacer una introducción nosotros cuando empecemos un tema nuevo. ¿Por qué? Porque nos ubica en un marco conceptual dentro del cual vamos a estar reflexionando. Y así con todo el programa. Por supuesto que ustedes van a ver cómo se articulan unos temas con otros, pero hace a una claridad conceptual en el trabajo de los materiales y de ese proceso de aprendizaje en el que ustedes están comenzando, tener eso presente. Ahora estamos en el tema 1 y todo lo que estamos reflexionando va hacia ese título, el concepto del derecho. Eloy empezó por un modo muy amigable, que es decir, bueno, ¿en qué pensamos cuando pensamos en el derecho? Quizás el hombre común. Y pensamos en la ley, pensamos en los funcionarios, pensamos en las sanciones, pensamos en los jueces, pensamos en procedimientos llenos de normas, como es, por ejemplo, cuando ustedes se inscribieron en la universidad, etc. Y así vamos a ir por distintos lugares, todo hacia construir la idea de qué es el derecho. ¿Por qué? Porque el título nos invita a pensar el concepto del derecho. ¿Entienden? Eso va para todos los temas del programa. Entonces, sí, Eloy, vos estabas pensando en... No, lo que quería agradecer ir a las acepciones. A María Jesús, que ha hecho una síntesis de lo que yo expongo y está muy correcta, y por lo tanto, nuevamente es una revisión para que ustedes puedan ir fijando bien los conceptos. Ahora vamos a pasar a las acepciones de la palabra derecho. María ¿Y yo te acompaño con unas diapositivas? Acá, sí, si tenés una diapositiva, mejor para que vean a qué llamamos excepciones. Hay que partir de la base de que el derecho es una palabra ambigua.
y nosotros estamos analizando cómo usamos la palabra derecho. Las palabras son ambiguas desde distintos puntos de vista. Por ejemplo, en algunos casos son ambiguas por una contradicción absoluta. Por ejemplo, la palabra banco tiene una ambigüedad total con la palabra banco, según la miremos, como el lugar donde nos sentamos en la plaza, o institución. Es decir, no hay ninguna relación entre el banco, institución crediticia, y el banco de la plaza. Sin embargo, en el derecho, esta ambigüedad plantea cierta analogía entre las distintas acepciones. Y las acepciones son las que están puestas en este momento en una placa. Usamos a veces la palabra derecho para referirnos a normas, o como sinónimo de normas, si ustedes quieren. A veces utilizamos la palabra derecho para referirnos a una facultad. No a la institución, sino al derecho que una persona ejerce o puede ejercer. También podemos usar la palabra derecho para referirnos al saber científico. Y también podemos usar la palabra derecho como ideal de justicia. Y un poco acá ven ustedes, en estas 4 acepciones, está un poco bastante comprimido lo que el derecho es, porque sería normas, facultades, el estudio de las normas y esas facultades, y también la idea de justicia es que siempre se da en el derecho. Hay algunos ejemplos en el libro, y hay acá algunos ejemplos. Por ejemplo, si ustedes dicen el derecho laboral regula las relaciones que se establecen a raíz del trabajo humano, lo que están diciendo es las normas laborales regulan las relaciones que se establecen. ¿Por qué? Porque las que regulan son las normas. Pero ustedes pueden decir, las normas laborales regulan las relaciones que se establecen, etc. O el derecho laboral, y ahí usan la palabra derecho, pueden usar la palabra derecho, pero pueden usar la palabra norma. Lo importante es que se den cuenta que ahí el derecho está usado para señalar normas, es decir, formas, enunciado que de alguna manera está dirigido a otros para imponer un comportamiento determinado. Cuando el derecho laboral regula las relaciones que se establecen a raíz del trabajo, establece justamente cómo debe ser el salario, cómo deben ser las vacaciones, cómo debe ser si las vacaciones se pueden pagar o se deben tomar, etcétera. Todas las alternativas que se vinculan con lo laboral. Esas normas yo las puedo llamar también derecho. Ustedes generalmente cuando les toque rendir la asignatura van a decir, voy a rendir derecho del trabajo. Cuando ustedes están diciendo voy a rendir derecho del trabajo, derecho civil o derecho penal, etcétera, están predominantemente apuntando a las normas. Pero el derecho no es solamente normas, sino también que el derecho lo podemos ver desde el sentido subjetivo. Si ustedes lo miran arriba, el derecho como normas es el derecho objetivo, tomando en cuenta el objetivo del derecho que estoy comparándolo con la norma. Mientras que el sentido subjetivo lo vemos como una facultad de alguien, de un grupo, de una sociedad entera, de una persona. En este caso está la de un empleado. Es decir, el empleado despedido sin causa tiene derecho a una indemnización. Acá está el derecho como facultad. Fíjense, tiene derecho a una indemnización. En vez de la palabra derecho ahí, podría decir, tiene la facultad de
exigir una indemnización. ¿Me comprenden? Porque si está despedido sin causa, ese despido le genera la facultad, nosotros siempre decimos el derecho, a una indemnización, pero eso lo pueden ver como facultades, es decir, que el derecho nos otorga a nosotros facilidades, nos protege y nos permite estar en la vida social. Porque si nosotros estamos trabajando y hemos tenido un despido sin causa, es lógico que las normas provean una indemnización. Por lo tanto, las normas nos facultan a exigir a nuestro empleador una indemnización por habernos despedido sin causa. El derecho también puede referir, con la palabra derecho, también podemos referirnos a nuestro saber científico, lo que nosotros estudiamos. Por eso, nosotros podemos decir, y generalmente ustedes lo dicen, cuando me preguntan, ¿qué estás estudiando? Ustedes pueden decir perfectamente, yo estudio derecho. Normalmente no van a decir, yo estudio el saber jurídico. Muy difícil que lo digan así. O yo estudio normas, o yo estudio facultades, o yo estudio valores. Generalmente van a decir, yo estudio derecho. Y con la palabra derecho engloban todo lo que se estudia como saber científico en una institución de derecho. Otra manera también donde se puede usar la palabra derecho es la palabra derecho para referirnos a la justicia. Generalmente en estos casos usamos la palabra derecho de forma negativa, en el sentido que decimos, no hay derecho a que se pierdan tantos puestos de trabajo. No hay derecho que en la Argentina haya un 50% de pobres. ¿Me entienden? ¿Qué estamos queriendo decir ahí? Es de no hay derecho, estamos diciendo es y punto. Entonces, ¿por qué les dijimos entonces que la palabra derecho es un término ambiguo? Porque puede referirse tanto a normas, como facultades, como saber científico, como ideal de justicia. Y tiene otras posibles referencias, por ejemplo, en el proceso se dice estar a derecho cuando uno se presenta por juez, pero digamos que estas cuatro son las más importantes en una teoría del derecho. Y es una buena manera de que ustedes vean acá que hay una ambigüedad. Pero van a ver que hay una ambigüedad analógica. ¿Por qué? Porque hay cierta analogía en cada una de las sí, no, habría que pasar a las después pasamos a la próxima. Habrán visto ustedes que hay una cierta analogía entre normas, ¿por qué? Porque las normas jurídicas son las que van a crear la posibilidad de que un sujeto tenga la facultad. La facultad es el derecho puesto en cabeza de una persona, de un grupo, de toda la sociedad, a los fines de ejercer a exigir el cumplimiento de una obligación a otro. Por otra parte, el saber científico estudia las facultades y las normas. Y por último, la idea de justicia está relacionada justamente con que las normas sean justas, los particulares ejerzan justamente sus facultades y en nuestras universidades se estudie a la justicia como ideal. De que el hecho de poder amalgamar las cuatro hace que esta ambigüedad sea una ambigüedad de tipo analógico. Hay cierta similitud. Analogía es sinónimo de similitud. Hay cierta similitud en cada una de las acepciones. Muy distinto a lo que yo hablaba hoy de la palabra banco, y ahí hay una ambigüedad absoluta. ¿Por qué? Porque no hay ninguna relación entre el banco de una plaza y el banco como institución crediticia. Bien, otra forma de acercarnos al derecho, según nuestro programa, es las perspectivas. Evidentemente, es otra manera
de acercarnos al derecho. Y acá tenemos la perspectiva estructural, la perspectiva funcional, la perspectiva valorativa y la perspectiva argumentativa. A ver, porque no estoy viendo la totalidad de... Espera que voy a entonces ver si puedo... Está bien. Ahí. ¿Están escuchando? Ahora se ve más el cuadro. Sí, pero tengo una dificultad. ¿Qué es una perspectiva? Es un lugar donde nosotros hacemos una mirada. Inmediatamente la mirada la vamos a hacer desde diferentes puntos de vista. Pero fíjense que estas tres perspectivas, estas cuatro perspectivas, funcionan todas las cuatro referidas al mismo objeto, que es el derecho. Son distintas maneras de mirar el derecho. Por eso tienen que darse bien, advertirse bien, que cada una de estas perspectivas podría generar una definición distinta del derecho. Esta placa creo que ustedes la tienen en el material. Entonces acá nomás tienen 4 definiciones del derecho. Si analizan una respecto a la otra, van a ver que parece que no hubiera ninguna relación entre lo que están definiendo. Parece que estarían definiendo realidades distintas. Sin embargo, no es así. Están definiendo la misma realidad, pero desde distintos puntos de vista. Quiero que hagan hincapié en esto. ¿Por qué? Porque eso les va a mostrar a ustedes que aún en la ciencia es posible tener un punto de vista distinto al punto de vista que tiene otro. Eso es lo que hace justamente crecer a la ciencia mediante el diálogo jurídico y el diálogo científico. No, sigamos con las perspectivas. Bueno, quizás vos, María Jesús, podrías agregar algo más sobre las perspectivas. Sí, cómo no. Bueno, resulta que entonces en plan de tratar de ir construyendo la idea de qué es el derecho, esta es otra vía, como decíamos, es lo que vamos a ir haciendo, aproximándonos desde distintos lugares. Una vez que más o menos tenemos una idea de los distintos usos de la palabra derecho, que ya nos hizo un acercamiento más o menos interesante, porque como decía Eloy, el derecho es normas, el derecho es de facultad de los sujetos, hay una ciencia que lo estudia y el derecho es, que un poco lo vamos a ver también en estas perspectivas, a esos conceptos o a esas reflexiones acerca del uso de la palabra derecho. Entonces, acá lo que nosotros les planteamos con esta placa y este punto del programa, que es muy importante, es que también podemos acercarnos al concepto del derecho mirándolo desde diferentes perspectivas. A ver, cuando pensamos en la palabra perspectiva, ustedes en el uso común que le dan a la palabra, ustedes pensarán, bueno, ¿qué es perspectiva? Perspectiva es un punto de vista, una posición. Si yo quiero mirar un objeto, voy a ver un aspecto, si lo miro de frente, muy diferente que si lo miro de costado, si lo miro de arriba, si lo miro de atrás. ¿Se dan cuenta? Bueno, con el derecho pasa igual. En plan de pensar qué es el derecho, nosotros proponemos completar esa idea o ir construyendo esa idea a partir de ir mirándolo desde diferentes perspectivas. Una perspectiva posible es la de la mirada estructural. Fíjense que digo mirada, perspectiva, punto de vista. Hay ahí un ruidito que puede ser que, bueno, no importa, no es fuerte, pero por las dudas les pido que silencien los micrófonos. Bueno, entonces una mirada posible es la mirada estructural. Yo ahora les voy a mostrar, a ver si puedo, otra placa que completa un poquito más.
Ustedes vieron cómo cambió la placa, ¿no es cierto? Ahora, ¿ustedes están viendo otra placa? No, Fíjense, no estamos están viendo esta placa que... estamos viendo la placa anterior, donde están las definiciones de Kelsen, Marx, Tomás de Aquino y Atienza. ¿Y no están viendo esta, por ejemplo, esta placa? No, ahora cambió. Que dice, ahí está. Bueno, Ahora entonces, sí. ahí Ahora está. se Lo que les vuelve proponemos, a ustedes, mencionar. Está perfecto. bien. Lo que les proponemos es seguir la mirada que tiene un profesor que es honoris causa en nuestra universidad, que él hoy ya se los presentó en el encuentro anterior y que van a encontrar en el libro de la cátedra. Es un profesor muy citado, muy invocado, que es muy importante para nuestra disciplina, teoría del derecho, y que él, cuando reflexiona a propósito del concepto del derecho, muestra precisamente estas perspectivas. Entonces, bueno, nosotros de algún modo recogemos esta mirada que nos resulta muy interesante y que de alguna manera vamos a ir siguiendo en el programa, porque ustedes van a encontrar que en distintos puntos que estemos tratando, ustedes mismos van a saber determinar que estamos en una posición estructural o estamos en una posición valorativa. ¿Por qué? Porque precisamente estamos reflexionando un aspecto del derecho. Entonces acá en esta placa ustedes tienen las 4 posibles miradas o perspectivas. Entonces estábamos arrancando con la perspectiva estructural. A ver, ¿qué significa mirar al derecho desde esta perspectiva? Significa que el aspecto que me preocupa del derecho, o que miro y que desde ahí lo quiero definir, es cuál es la composición del derecho. Cuando yo miro la estructura de un objeto, lo que pretendo es poder responder a con qué elementos está compuesto. ¿Se dan cuenta? Si yo miro un edificio y me pregunto qué es desde el punto de vista estructural, seguramente la respuesta desde una mirada estructural me dirá, es un edificio de 4 pisos, con hormigón, vidrio y acero, ¿se dan cuenta? Y ya me va describiendo y me va diciendo qué es, pero desde el contestarme cómo está compuesto. Esta mirada es posible, estructural, también es posible respecto del derecho. Y yo puedo preguntarme desde este punto de vista, ¿qué es el derecho? Desde el aspecto de cómo se compone, cuáles son sus elementos, cómo está integrado, qué es el derecho en cuanto a su materialidad, a sus elementos. Y ahí aparecería una posible respuesta, una que vamos a trabajar bastante, que es la de Kelsen. Fíjense, en la placa que veíamos antes, veíamos la definición de Kelsen. Kelsen, ¿qué dice? El derecho es un conjunto de normas coactivas. Parecería responder a la pregunta ¿qué es el derecho? Respondiendo a estas preguntas que mostramos en esta placa. ¿Cuál es la estructura del derecho? ¿Cuáles son los elementos que la componen? El derecho es un conjunto de normas coactivas. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo se relacionan esos elementos entre sí? Ya vamos a ver que Kelsen explica que hay normas superiores, hay normas inferiores, tienen un orden según ciertos criterios, etc. ¿Cuál es la organización sistemática de normas que componen un orden? Es toda la construcción de la teoría normativista de Kelsen que vamos a trabajar mucho también. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta mirada del derecho es una mirada posible, una mirada estructural. Y desde este aspecto se podría conseguir una definición del derecho. ¿El derecho es un conjunto de normas? Sí, por supuesto, nadie que el derecho no es un conjunto de normas. Nadie podría decir el derecho no se expresan normas, el derecho no es un conjunto de enunciados directivos que indican modos de comportamiento, pautas de comportamiento, nadie lo negaría. Ahora, es un aspecto del derecho. El derecho no es solo un conjunto de normas. ¿Se dan cuenta? Porque es preciso integral. Nosotros estamos ahora en plan, como les digo, de pensar al derecho para construir una idea de lo que es el derecho. Entonces, bueno, estamos planteando las distintas perspectivas. ¿Ven de nuevo esta placa con las 4 perspectivas, las del principio?
Sí, volvió. Bueno, para seguir, porque vamos avanzando con el tiempo. Otra posible mirada, otra posible perspectiva es la funcional. Y fíjense que acá la palabrita que sacamos para asociar a esta mirada es función, así como en la estructural poníamos normas. A ver, otra mirada posible es la de pensar en qué es el derecho desde pensar para qué sirve el derecho, qué función cumple, qué hace en la sociedad en la que rige, para qué sirve. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta es otra posible mirada. Yo puedo plantarme frente a ese objeto que quiero definir, que es el derecho, seguir preguntando lo mismo, ¿qué es? Pero que una respuesta posible sea no describir cuáles elementos lo componen, sino que responder a la pregunta ¿qué es el derecho? Desde decir para qué sirve o qué función cumple. Miren, acá lo tenemos en una placa bastante más especializado. No, estoy en la perspectiva, aquí, la perspectiva funcional plantea estos interrogantes. ¿Cuál es la función que el derecho desempeña en la sociedad? ¿Para qué sirve el derecho? ¿Cuáles son sus finalidades sociales? Estamos de acuerdo en que el derecho tiene una función que va a cumplir en mayor o menor medida en la sociedad en la que rige. Puedo definir al derecho desde esta preocupación. Fíjense, ¿cómo desempeña su rol? Asumimos que el derecho tiene un rol en cuanto a instancia de legitimación del poder, en cuanto a productor de orden. Podemos pensar al derecho como un factor en la sociedad que produce orden y trata de asegurarlo a través de normas, a través de autoridades, a través de órganos que crean esas normas, otros que los aplican. ¿Podemos pensar al derecho desde este punto de vista? Bueno, esto significa que nosotros estamos mirando al derecho y tratando de responder a la pregunta ¿qué es? Pero ya no pensando en cómo se compone y pensando esto un conjunto de normas que dictan los legisladores o que dictan otras autoridades. No, ahora estoy pensando qué es el derecho desde pensar en su rol en la sociedad, en su función que cumple. No se escucha, Por eso esta perspectiva se denomina. Ahora mejor, a ver, ahora mejor. Volviste a donde están las definiciones. Sí, volví. Ahí está, perfecto, pero ¿se me escucha? Sí. Ahora, perfecto. Bueno, es un instrumento de una clase sobre otra. Es una, Ahora se corta. ya la vamos a ver, pero es una definición que hoy día quizás. Ahora se me escucha mejor. Ahora se me escucha mejor. Ay. Yo no sé. Hola, ¿ahora se me escucha mejor? Sí. ¿Se me escucha bien ahora? Sí, bueno, ahora se escucha entonces mejor. acá ahora, teníamos un ejemplo de una posibilidad, así como poníamos la de Kelsen en la estructural, ahora acá tenemos un fragmento de una definición del derecho desde este punto de vista, que es la definición de Carlos Marx, que, fíjense que si ustedes miran, aunque sea el fragmento que está representado ahí, es claramente una mirada negativa respecto de la función del derecho. ¿Por qué? Porque en el contexto de la teoría marxista, el derecho es un factor que es negativo en la sociedad. ¿Por qué? Porque favorece y es un instrumento del que se vale la clase que posee los medios de producción, que es la clase dominante, para ejercer esa dominación sobre la clase del proletariado y además enmascararla. Marx muestra
con su teoría, en articulación con su teoría económica, cómo quien es el propietario de los medios de producción se vale del derecho para enmascarar una relación de explotación que es la relación laboral. Saben ustedes que la teoría económica marxista explica que el valor, que es lo que ese plus que tiene el producto una vez atravesada la cadena de producción, se lo da la fuerza de trabajo que una parte del empleado no le paga a su empleado. Entonces, bueno, dice Marx, el derecho le sirve al capitalista para mantener esa dominación y a su vez enmascararlo con la figura del salario, con la figura de una relación en aparente igualdad entre las partes, cuando en realidad enmascara la explotación. Entonces, tiene una mirada, define al derecho diciendo qué función está cumpliendo, claramente negativa. Otros van a decir, el derecho, con una mirada más positiva, el derecho es una instancia formal, social, establece conductas deseadas e indeseadas, previene las transgresiones. Una vez que ocurre un desvío en una conducta deseada, se pretende solucionar el conflicto conforme ciertos principios de justicia. Bueno, ahí interviene lo que vamos a ver en la perspectiva valorativa. Pero bueno, lo que queremos mostrar hasta aquí es que hay dos posibles perspectivas y dos ejemplos de cómo distintos autores han definido el derecho mirando diferentes aspectos. Como dice Atienza, el autor que seguimos en este punto, si nosotros miráramos y leyéramos las 4 definiciones que tenemos aquí en pantalla, pareciera, dice Manuel Atienza, que esas 4 definiciones están definiendo objetos, sin embargo, están definiendo el mismo objeto que es el derecho, solo que desde distintos aspectos. Bien, la tercera perspectiva es la perspectiva valorativa. Y acá la palabrita que lo define es la palabra valor. Ya nosotros estuvimos haciendo alguna referencia a que el derecho tiene todo un aspecto que son sus valores. Si yo les pregunto a ustedes que me invoquen cuál sería el valor supremo, o el valor que, así como al arte, diríamos la belleza o la estética, al derecho, ustedes enseguida me dirían la ciencia. Me dirían también el orden, seguramente. También tendrían muy presente en los tiempos en que vivimos y me dirían la seguridad, me dirían la libertad, seguramente. Bueno, precisamente esos son los valores que el derecho pretende realizar con sus normas, rigiendo en una determinada sociedad, en la que existen ciertos valores que son diferentes a otra sociedad. Bien, entonces, otro aspecto que es importante, y recién veíamos, una de las tan fuertes es este aspecto del derecho, que una de las acepciones con las que directamente usamos la palabra derecho es como sinónimo de justicia. Fíjense si no será importante este aspecto del derecho. Entonces acá vemos otra perspectiva, la perspectiva valorativa. Tenemos ahí el ejemplo, para no ir y volver tanto, de un autor que vamos a ver de la Edad Media, que vamos a ver en alguna que otra ocasión, también en el programa, en este mismo tema, más adelante, que es Tomás de Aquino. Ustedes lo habrán escuchado, lo asociarán a el cristianismo y el filósofo de la escolástica. Bien, Santo Tomás de Aquino trabajó al derecho tanto como una virtud como un valor propio del derecho, y así es como lo define. El derecho es la ordenación de la razón encaminada hacia el bien común, y fíjense cómo ahí está el aspecto valorativo, que esa ordenación de la razón de conductas que establece la sociedad es conforme valores, conforme principios, conforme el bien común. Y un derecho será más o menos justo o será posible de hacer un análisis en cuanto a este aspecto de él, en la medida en que realiza en mayor o menor medida los valores que se propone realizar. Es una perspectiva muy importante. Entonces, acá en la otra placa, la vamos a ver como las preguntas que definirían
este aspecto de esta mirada al derecho. Miren ustedes, cómo debería ser el derecho. ¿Por qué? Porque implica contrastar el derecho real con un derecho ideal. Ese derecho ideal que realiza en la mayor medida posible los valores que se proponen. El derecho nunca realiza absolutamente y totalmente y alcanza del todo la justicia, la igualdad, la libertad. El derecho siempre puede ser mejor. Por eso sea revisado, sea modificado, no de manera permanente, por supuesto, pero que sí sea revisado, porque el hombre se plantea nuevas miradas respecto de sí mismo, respecto de los demás, el hombre cambia culturalmente, por lo tanto el derecho siempre puede ser un poco más realizador de esos principios que se proponen. ¿Qué elementos de moralidad debe contener el derecho? Bueno, precisamente ciertos valores o principios morales que caracterizan determinada sociedad deben ser recogidos por el derecho en sus normas y reflejados en su regulación. ¿Qué es la justicia? Es una gran pregunta que nos planteamos. ¿Qué es el derecho y en qué medida realiza este valor? ¿Cuáles son los valores jurídicos y en qué medida son realizados? Lo que decíamos hace un ratito, respecto de las preguntas que de alguna manera caracterizan esta mirada. Bueno, bien. Finalmente, para no extendernos demasiado, lo que mostramos en esta perspectiva, a ver, en esta última perspectiva, yo quisiera sacarnos a nosotros, a ver, ahí está, ahí se ve todo entero, mejor. No, no se ve entero, pero mejor. Es decir, igual. Ahora se ve menos. Ahí no ve nuestro cuadrito. Se veía mejor antes. Ahí un poco más. Bueno, ahora voy a ir un poquito. Bueno, ya nos vamos a la otra placa que estamos. A ver, lo interesante de esta placa es que vemos las cuatro. La dejo. Ahí se ve. Bueno. Y lo interesante de esta placa es que vemos las cuatro perspectivas. Y fíjense qué interesante la palabrita que ponemos referencia de la perspectiva argumentativa. La palabra justificación. ¿Por qué la palabra justificación? ¿Qué sería justificar? Argumentar precisamente, dar razón de una decisión. Y el derecho era práctica argumentativa. ¿Qué significa eso? Que en toda instancia, sea en el momento prelegislativo, en el debate legislativo, en los abogados poniendo la posición de su cliente y argumentando respecto de tratar de convencer al juez que decida a su favor, los jueces tomando decisiones y dando razones de por qué esa decisión es correcta, justa y la que es conforme a derecho, etc. Todas las instancias implican una práctica argumentativa, de justificación. Y fíjense esta definición, qué interesante. Fíjense, una definición del derecho desde este aspecto. El derecho es una compleja institución, volcada a la resolución de conflictos por medios argumentativos. Los conflictos no se resuelven meramente en el derecho, en la vida jurídica, porque los resuelven jueces dotados de esa potestad. Los conflictos se resuelven argumentativamente, es decir, dando razones de su corrección. Y las razones de su corrección deben exponerse y son evaluadas y eventualmente cuestionadas en el derecho. ¿Se dan cuenta ustedes? En las distintas instancias de la vida jurídica. ¿Se dan cuenta ustedes lo que estamos diciendo? ¿Qué estamos diciendo? Que en el derecho, ahora nos vamos a la otra placa. ¿Se ve esta placa nueva? Sí, sí. Ah, no. Nueva no. Perspectiva argumentativa y las preguntas que refieren a la perspectiva. No se ve.
Ah, a ver, esperen. Disculpen estas cuestiones técnicas, pero No, acá se ve. solamente esta, ¿eh? Perfecto, perfecto. Entonces acá tenemos como desagregada la perspectiva argumentativa con las preguntas, así como hicimos con las otras tres, con las preguntas que caracterizan esta mirada. Entonces, hay todo un aspecto del derecho, que es el aspecto argumentativo, que como les digo, está presente en todas las instancias de la vida jurídica. Y les diría que prácticamente en todas las instancias de la vida de comunicación de las personas, sin exagerar. Piensen ustedes cómo todo el tiempo están dando razones, justificando una posición, si están hablando de fútbol, si están hablando con su posición respecto de las medidas que se tomaron o las nuevas restricciones, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos una vida en la que la argumentación está muy presente y en el derecho es uno de los grandes aspectos. Por eso no podemos dejar, en plan de pensar qué es el derecho, pensarlo como una práctica argumentativa, insisto, en todas sus instancias. Vamos a profundizar bastante este tema. Fíjense, cuestiones como, ¿qué significa argumentar jurídicamente? ¿Cómo se justifican racionalmente las jurídicas? Es lo que les decía hace un ratito. Los jueces no resuelven los conflictos sin más, resuelven los conflictos justificando sus decisiones. ¿Cuál es el criterio de corrección de esos argumentos jurídicos? Entonces, la denominada teoría de la argumentación va a plantear si es posible establecer reglas para evaluar los argumentos y finalmente poder establecer la corrección de las decisiones, en el caso de que se evalúen las decisiones de los jueces. ¿Suministra el derecho una única respuesta correcta para cada caso? ¿Cuántas veces nos parece que la sentencia de un juez o el dictamen de algún funcionario, etcétera, una pregunta que subyace en toda esta mirada argumentativa es esa, las razones jurídicas que sirven de justificación para una determinada decisión. Bien, entonces eso es lo que quería mostrarles respecto a las perspectivas. Voy a dejar de compartir pantalla. Sí, si me no dejas... Este es un tema... Si me dejas hacer ahora la síntesis a mí de lo que acabas de decir, dale, les voy a decir, dale. Bueno, les voy a decir que ya ustedes podrían ubicarse y decir, bueno, a mí me interesa mirar el derecho desde la perspectiva normativa, o me interesa mirar el derecho desde la perspectiva estructural, que es lo mismo, o me interesa mirar las funciones del derecho. Por ejemplo, los que están en sociología es más probable que les interese más el derecho desde el punto de vista de las funciones que realiza la sociedad. Mientras que a la gente de derecho le va a interesar mucho más lo estructural, porque le va a interesar cómo son las normas, cómo están compuestas las normas, porque en definitiva a través de las normas es que van a tener que trabajar y defender a las personas a las cuales tienen que defender, ¿no es cierto? Entonces, ustedes podrían decir, no, a mí me interesa más el derecho desde una perspectiva valorativa, me interesa más el aspecto de los valores, el aspecto de la justicia, me interesa más el tema de la seguridad jurídica, de la justicia, de la paz, de la solidaridad, del amor finalmente, de lo que es la armonía en una sociedad. Y bueno, y otro va a decir, no, a mí me interesa mirar más ya el derecho en acción, es decir, ver cómo el derecho resuelve conflictos y cómo son resueltos esos conflictos. Esos conflictos son resueltos argumentativamente. Cuando uno se encuentra con un conflicto, podría darle una trompada a la persona con la cual está discutiendo y ganarle la discusión. Es decir, la violencia es una forma de ganar
una discusión. O simplemente uno dice, no, mira, no me interesa lo que estás diciendo, para mí lo que vos decís es mentira, y se va. Ahí se puede creer que ganó la discusión, pero no la ganó. ¿Por qué? Porque los conflictos, yo puse el ejemplo de la discusión para que ustedes vean a qué me refiero cuando hablo de conflictos. Los conflictos jurídicos, que son, por ejemplo, conflictos de intereses entre un acreedor y un deudor, o entre un obrero y su patrón, o entre un matrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Ese tipo de conflictos los jueces los tienen que resolver. ¿Y cómo los resuelven? Justamente los resuelven argumentativamente. Cuando los jueces resuelven argumentativamente, están resolviendo justificadamente una decisión. Es decir, le dan a la decisión la justificación para que esa decisión pueda ser una decisión aceptable socialmente. Por eso los jueces están muy interesados. Pero dijo bien la profesora que la argumentación no solamente es propia de la justicia. La argumentación se da en todos los niveles del derecho. Donde hay derecho hay argumentación. Y donde hay derecho hay conflicto. Y ustedes mismos se van a dar cuenta que cuando están en un examen, por ejemplo, en los exámenes escritos no se nota tanto, pero en un examen oral, cuando usted da un concepto, el profesor le va a decir, pero bueno, pero ¿por qué? Cuando uno dice ¿por qué? Está pidiendo un argumento. Yo, por ejemplo, supongamos, ahora no pongo un ejemplo de una materia, digo, Dios existe. Entonces usted me dice, no, Dios no existe. ¿Por qué existe Dios? A ver, dame un argumento. Entonces yo, porque justifica la creación de todo el universo. Y el otro tiene que decirme, no, pero ese ejemplo no vale. ¿Entienden cómo va? O ese argumento no vale. Eso nosotros lo hacemos permanentemente en nuestras discusiones comunes. Son discusiones argumentativas. Ahora, ¿qué sucede? Que estas versiones son todas versiones que son desechables porque son, digamos, unilaterales. Bueno, son, tienen digamos, la fuerza de grandes pensadores. Yo de todas las que desecharía es la marxista, porque, bueno, porque no tengo una tradición marxista, pero veo al derecho, jamás podría mirar al derecho como un elemento de dominación o como un elemento negativo o conflictivo para la sociedad, lo veo como un elemento armonizador. Creo que el derecho es lo único que nos permite lograr el orden social y lo que nos permite mantenernos y sobre todo vivir democráticamente. ¿Por qué? Porque los estados de derecho están construidos desde el punto de vista democrático y la democracia es justamente un amplio lugar donde se debaten los temas y por lo tanto es también un lugar argumentativo. Por eso cuando ustedes vean a los legisladores dictando leyes, los van a ver argumentando. Por ejemplo, ahora que están en este momento tratando la ley sobre el impuesto a las ganancias, están manejándose a criterios como que hay que disminuir para que no haya tanta presión impositiva, hay que mejorar los ingresos de las clases menos aventajadas. Entonces se logra a través de, por ejemplo, el dictado de una ley, pero esos argumentos, si ahora prendiéramos la tele, es muy probable que estén ahora mencionándose si es que en este momento todavía está trabajándose ese proyecto de ley que creo que hoy va a tener sanción sobre el impuesto a las ganancias. Bien, entonces, a veces, por ejemplo, a mí me interesa muchísimo a veces se unifican algunos criterios de una y otra perspectiva. Por ejemplo, a mí me interesa muchísimo la perspectiva estructural. Yo quiero que mis alumnos sepan cuáles son las normas, no que caigan ahí al mundo profesional sin tener idea de lo que está pasando. Pero también me importa que se analicen las funciones del derecho a medida que uno va dictando los cursos
y también me interesan los valores. Y todo eso dentro de un campo argumentativo. Y justamente cuando el campo es un campo argumentativo, ya sea de tipo democrático, o personal, o de grupo, etcétera, o político, siempre es un campo argumentativo. Y argumentar es desechar la violencia. Para no ejercer la violencia, argumentamos. Para argumentar, damos nuestras propias ideas y las otras ideas pueden ser confrontadas por otros, por supuesto. Pero cuando nos confronta otro, tenemos que seguir dando nuestros argumentos para convencerlo. Podría ser que no lo convenzamos, pero hay que hacer todo ese trabajo de argumentación, de diálogo, y a veces argumentamos las cuestiones con nuestro propio interior, con nuestro propio espíritu. Así que cualquiera de esas acciones, aunque estén de alguna manera parecieran contradictorias, pueden de alguna manera tomarse parcialmente en ciertos aspectos, dada la heterogeneidad del derecho, como ya vimos al principio, que tiene valores, tiene argumentaciones, es un hecho social, al mismo tiempo contiene normas, al mismo tiempo otorga derechos, otorga facultades a la gente, al mismo tiempo es un saber científico y al mismo tiempo tiene que realizar la justicia y demás valores. Así que con toda esa heterogeneidad, ustedes lógicamente saben que tenemos que tratar de ir construyendo una mirada más amplia. Primero, lógicamente, tenemos que analizar de qué miradas se han usado para la perspectiva. Ustedes ven que los autores que hemos puesto los ejemplos son autores sí prestigiosos, aunque ideológicamente no compartamos sus puntos de vista, pero son autores que han tenido una importancia, como por ejemplo Santo Tomás de Aquino, Carlos Marx, y en general Max Weber, autores como Atienza modernamente para el tema de la teoría de la argumentación. Y Kelsen, que es un autor sumamente importante en el derecho, justificó la ciencia del derecho y que se reduce. Pero ¿qué pasa? No es que Kelsen piense que la justicia no sirve para nada, o el derecho no tiene función, o el derecho no se argumenta. No, Kelsen entiende que hay que ceñirse en la ciencia jurídica, estudiar las normas. Entonces, por eso él plantea una teoría del derecho estructural, una teoría del derecho formal, fundamentalmente. A los otros dicen, no, a mí me interesa la función del derecho. ¿Para qué sirve el derecho a la sociedad? ¿Qué función cumple? ¿Cumple la función correcta, incorrecta? ¿Logra su función? Y otro dice, a mí me interesa estudiar el derecho desde sus aspectos argumentativos. Y ustedes ya podrían elegir una de estas posibilidades. Como un ensayo, ¿cierto? Porque lógicamente las ideas hay que moverlas mucho y ustedes tienen un largo camino para afianzar las ideas. Y a veces ustedes vienen a la facultad con algunos preconceptos, pero bueno, esos preconceptos tienen que argumentarlos, analizarlos y ver hasta qué punto pueden ser sustentables con lo que van aprendiendo. Porque a lo mejor eran preconceptos que están equivocados, etcétera, y que es necesario reformular o analizar nuevamente en función de lo que van estudiando y de lo que van aprendiendo. Bien, no sé, podríamos hablar del lenguaje ahora, María Jesús, porque ya yo creo que las perspectivas son las 9:04. También yo no quiero abusar, no sé si está con sueño, no quiero yo. No, solamente podemos decir unas palabras, que es que, en plan de, como decíamos, construir la idea de qué es el derecho, el programa propone ahora quedarnos un poquito más intensamente
en la idea del derecho con relación a las normas. Y plantea, por supuesto, si vamos a reflexionar respecto del derecho y las normas, invita a una reflexión acerca de qué son las normas. Las normas, bueno, por empezar, es con lo que se expresa el derecho, son esos enunciados con los que se expresa el derecho, y en todo caso es una expresión del lenguaje. Perdón, en la mayoría de los casos 3, es un lenguaje. Está hablando del punto 3 Ah, del programa. Sí, está bueno, vamos al programa. Normas de conducta. Y tiene que hablar de la noción de norma a partir del análisis del lenguaje y luego de los elementos de las normas según Conray. Así que podríamos pasar a más que María para ir rápido, ¿no? Lenguaje, claro. Y fíjense qué interesante que es abordar. Usan las normas. Las normas ustedes las ven como mandatos, como órdenes, ¿eh? No es que sean eso, pero no, ustedes las ven así, como algo que está ordenado, como, qué sé yo, una norma es cuando la madre le dice a ustedes no pueden comer con la mano. Esa está imponiendo la norma de que uno debe comer con ciertos decoros, con ciertas virtudes y debe utilizar los cubiertos. Esa es una norma. Una norma es decir, la heladera no se puede abrir, o no se puede comer el postre, o esta noche no salís, o esta fin de semana tampoco. ¿Entienden? Esas son prohibiciones, son amenazas que están detrás de normas, lógicamente. Esas son las normas de la familia, no son normas jurídicas. Pero las normas jurídicas funcionan así, imponiéndonos derechos, facultades, deberes, etc. Pero ¿qué pasa? Lo que vamos a ver ahora con María Jesús es qué lenguaje usan las normas, porque las normas no son descripciones. Una descripción es decir, por ejemplo, la pareja amarilla o los alumnos que están asistiendo a clase porque uno no ve el movimiento. O hay muchos alumnos que nos pusieron una foto y creen que a nosotros eso nos interesa. Cuando nosotros, si hay algo que nos interesa, es que los alumnos estén presentes, aun cuando queda en la responsabilidad de cada uno de ustedes, ¿no es cierto? Pero, de hecho, que estamos viendo varias fotos, no importa. Esas son personas que siguen las normas, las acatan o directamente no las acatan. Como ven ustedes, hay normas que no tienen sanción o pueden tener alguna sanción en algún momento determinado. Bien. Ahora bien, vamos a ver. Descripciones no son. Yo les voy a compartir. Muy bien. Mientras tanto les comparto pantalla. Con que, claro, lo que estamos haciendo ahora es aproximarnos a la idea de norma a partir de analizar los usos del lenguaje. Claro, ¿Te parece, Eloy? Entonces, para... normas sería la pregunta. Exactamente. Asumiendo que el lenguaje tiene diferentes usos, así como decía Eloy, las normas no dan información, no describen un fenómeno, las normas no cumplen otras funciones del lenguaje. Bueno, lo que proponemos es precisamente, fíjense qué interesante, aproximar la idea de norma como ese instrumento con el que se comunica el derecho, a partir de ver cuáles son los distintos usos posibles del lenguaje. Un uso del lenguaje es un uso informativo, el que vemos en primer lugar aquí en la placa. ¿Qué pasa? Nosotros podemos usar el lenguaje para transmitir una información sobre algo. Un enunciado puede consistir en describir una situación, de un fenómeno, describir un objeto. Bueno, el uso que se está haciendo del lenguaje es un uso informativo, transmite información. Hay otro uso posible que es el uso interrogativo. También tiene que ver con la información, pero en este caso la requiere, no la da. Puede usar el lenguaje diciendo, ¿qué contenidos podremos dar del programa o haber hecho un uso informativo y decirles,
El lunes próximo vamos a continuar con el capítulo 1 y nuestro propósito es finalizarlo. Y el jueves dar el capítulo 2. Uso informativo, uso interrogativo. Daremos el tema 1 hasta finalizarlo. Bueno. Uso emotivo del lenguaje. A veces se puede usar el lenguaje para transmitir emociones, transmitir sentimientos, no dar una información, no requerir, sino expresar alguna emoción. Ojalá podamos terminar el lunes de dar los contenidos del tema 1. Ojalá nuestros encuentros a través de Zoom sean provechosos para los alumnos. Ojalá podamos transmitir con claridad estos temas que proponemos reflexionar. Bueno, deseos. Establezco una comunicación respecto de una emoción o un sentimiento. No es claramente el uso que utiliza el derecho para expresarse. En cuarto lugar, ustedes ven ahí un uso ejecutivo, que también se denomina operativo. Este es el uso que por ahí aparece menos accesible para mostrarlo. ¿Por qué? Porque, bueno, no es tan común. Y es un uso del que decir algo o expresar una proposición implica al mismo tiempo llevar a cabo una acción, de tal modo que esa acción no se realiza si el lenguaje pronuncia. Por eso es uso ejecutivo. Decir implica hacer, y si no se dice, no se está haciendo. Por ejemplo que ponemos, y creo que está en el libro, es cuando el sacerdote en el sacramento del bautismo está con la persona, no voy a decir el bebé porque el bautismo se puede celebrar a personas mayores también, está con la persona que está recibiendo el bautismo y pronuncia las palabras: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está en el mismo momento que pronuncia y que hace uso del lenguaje, llevando a cabo el sacramento. Si no pronunciaría esas palabras, no se está llevando a cabo la acción de dar bautismo a esa persona. Están apareciendo ahí unos dibujitos, yo no sé por qué. Sí. Aparecen unos... Son los muchachos que se entretienen. Pero no bueno, pudieron. Y finalmente yo me voy a ir de esta placa. Finalmente ustedes lo encuentran destacado, ¿no es cierto? Pero bueno, no sé, permanecen esos dibujos. Sí, vamos al uso directivo para eliminar ya esa... Ahí está. El uso directivo era... Se usan el lenguaje en su forma directiva, porque son directivas, más fundamentalmente prescripciones. Por eso, el único de esos lenguajes que refiere a las normas es el lenguaje directivo. A través del lenguaje podemos llegar a las normas. Ojo, ahora no estamos hablando de derecho, estamos hablando de las normas. Pasamos al punto 3. Queríamos ver si a través del lenguaje podíamos llegar a las normas. También, por otra parte, teníamos que ver si a través de los elementos de las normas, según Ray, íbamos a llegar a las normas. Pero me parece que ya está un poco tarde y ya se han puesto a molestarnos algunas personas que realmente no les interesa realmente el saber. Bueno, no sé si todos... Pero bueno, ya veremos qué pasa con eso, porque se supone que los participantes de esta reunión son los estudiantes, ¿no es cierto? Pero bueno, sí, pero hay que cerrar las matriculaciones y todo eso. Todo eso no tiene sentido. A mí me parece que lo mejor es la libertad. Y cuando pasan estas cosas, bueno, mala suerte. Siempre hay alguna persona que tiene ese sentido de la ilicitud adentro de sí, que la obliga a realizar
acciones que todos despreciamos totalmente.